Esta semana es súper importante y como tal vamos a comenzarla con un nuevo recopilatorio de noticias. Digo que es importante porque se presentan los nuevos iPhone, pero antes de eso, antes de que sigáis al detalle y al minuto en las redes y en el canal de YouTube de La Manzana Mordida esa presentación, tenemos que hablar de diferentes noticias, como por ejemplo la prohibición de los iPhone en China, de los Xiaomi 13T series. Vamos a hablar también de qué empresas tienen una mayor capitalización bursátil. Vamos a hablar del OnePlus 12, vamos a hablar también de cómo Google, sin querer, entre comillas, ha filtrado los nuevos Google Pixel 8 y el Pixel Watch de segunda generación. Así que vamos allá. Vamos a comenzar con una noticia bastante seria e importante, que es el inicio del recrudecimiento de las relaciones a nivel digital entre China y Estados Unidos. En el gigante asiático hay casi 100 millones de funcionarios y desde hace unos días tienen totalmente prohibido usar iPhone. De hecho, la gran mayoría lo usaban y esto ha tenido, varias consecuencias directas. Por ejemplo, una caída bastante dura de Apple en bolsa, dejándose casi 200.000 millones de dólares. Y otra consecuencia bastante importante es el repunte de las ventas de marcas locales. Huawei ha agotado el stock del nuevo Mate 60 Pro. Fijaos las colas que había en las tiendas del fabricante chino. Mientras las Apple Store estaban semi vacías. De momento el resto de ciudadanos pueden comprar y usar iPhone, pero si al gobierno chino se le ocurre prohibirlo también, va a ser muy duro para Apple, porque es en China donde, aparte de que se fabriquen buena parte de los iPhone, se consume mucho dispositivo de Apple. De hecho, casi 1 de cada 5 se vende en este país. En respuesta, Estados Unidos va a investigar y destripar los nuevos Mate 60 Pro, 60 Pro Plus y Mate X5, porque en su interior encontramos un microprocesador, al menos confirmado en el Mate 60 Pro, un nuevo microprocesador que es un heredero directo del Kirin 9000, ahora es 9000S, con una nueva GPU, pero que tiene 5G. Si Huawei no podía tener 5G, ¿cómo ha pasado esto? Bueno, pues eso es lo que están investigando, así que no descartéis sanciones más duras a Huawei. Esto acaba de empezar. Hace unos días un medio de comunicación llamado TrendForce compartió una serie de especificaciones y datos de los nuevos iPhone 15 series. Y realmente no hubo casi nada que me llamara la atención de esta hoja de especificaciones que estás viendo ahora mismo, porque venía a confirmar un poco lo que todos sabíamos. Pero hubo una cosa que sí os lo tengo que reconocer, al verlo pues me sorprendió bastante, y por qué no decirlo, me tocó bastante las narices, y es que según este medio, los modelos Pro seguirían partiendo de 128 GB. A mí esto la verdad me parece totalmente surrealista, como también me lo parece que los modelos no Pro hereden el procesador de los modelos Pro del año pasado, que sigan teniendo una tasa de refresco de 60 Hz, o que, parece ser que sí, incluyan el tipo C, pero a una menor velocidad de transferencia de datos. Y también parecen confirmar una subida de precios de alrededor de $100 en los Pro y Pro Max, no así en los modelos iPhone 15 y iPhone 15 Plus, pero hasta mañana no saldremos de dudas. Os espero en La Manzana Mordida. Venga, vamos a alegrar esas caras, que hasta el momento solo os he dado malas noticias. Vamos con algo súper bueno, muy positivo, y tiene que ver con los Xiaomi 13 series. En primer lugar, ya conocemos cuándo se van a presentar, estaré en Berlín para conocerlos, será el próximo 26 de septiembre, cuando sepamos de qué son capaces estos smartphones. La segunda noticia respecto a estos Xiaomi 13T series es todavía mejor, y es el comienzo de un cambio muy profundo en Xiaomi. Traducción literal de lo que dice Daniel de Jareis, que para el que no lo sepas es el director de Relaciones Internacionales y Comunicaciones de Xiaomi. Estamos orgullosos de anunciar una mejora significativa en nuestro compromiso de brindar soporte de software excepcional. Xiaomi 13T y Xiaomi 13T Pro incluirán 4 generaciones de actualizaciones del sistema operativo Android, así como 5 años de parches de seguridad. Es decir, este dispositivo, o estos dispositivos que son 2, actualizarán hasta Android 17. Si se lanzan con Android 13, hasta Android 17. Me parece genial, me parece estupendo, y Xiaomi pasaría a ser ahora mismo
la que mejor o una de las que mejores soporte tendrían junto con Samsung, por poner un ejemplo. También hay otras, ¿vale? Oye, una muy buena noticia. Y si además esto viene de la mano de mejoras en MIUI y también se extiende a futuros lanzamientos, ojo, porque Xiaomi parece que por fin estaría empezando a escuchar de forma muy importante a sus clientes. Más que empresas con más dinero, realmente vamos a hablar de una especie de top 50 de empresas con mayor capitalización bursátil. Y está copado de esas Big Tech, de esas empresas que están básicamente enfocadas en nuevas tecnologías. Para sorpresa de nadie, un 60% aproximadamente son estadounidenses. Como tampoco sorprende ver a Apple en lo más alto. Fijaos el tamaño de la compañía, que dobla a un gigante como Amazon. Encontramos entre estas 50 empresas algunas tan conocidas como Microsoft, Samsung, Adobe, Oracle, Nvidia, Alphabet, que es la matriz de Google, Meta, que es la matriz de Facebook, Instagram, WhatsApp, también está Tencent, etc. Sí, las grandes tecnológicas siguen copando este top un año más. También hay empresas como bancos, empresas de alimentación, también tenemos algunas empresas que se dedican al tema automotriz, pero bueno, básicamente son empresas tecnológicas. Habíamos tenido una probadita hace unas cuantas semanas de cómo sería el diseño del OnePlus 12 y ahora, gracias a, de nuevo, cómo no, Steve Hammerstoffer, más conocido como OnLeaks, que ha publicado sus renders en MindMars Price, conocemos el aspecto final del OnePlus 12, que ojo, aquí os pongo algunos datos. Snapdragon 8 de tercera generación que se presenta, creo que es a finales del mes que viene, pantalla algo más curvada, o al menos eso es lo que parece, triple cámara trasera y un diseño calcado al del OnePlus 11, muy similar. Presentación en China, diciembre de 2023, presentación global, enero de 2024. Creo que está quedando bastante claro cuál es la postura de Oppo respecto a su gama alta. Es decir, Oppo está lanzando sus teléfonos plegables, o al menos alguno plegable, de forma global, pero cuando hablamos de teléfonos tradicionales, su política ha virado hacia OnePlus. Pensábamos que OnePlus iba a desaparecer, pero se ha convertido en la punta de lanza si hablamos de teléfonos tradicionales de gama alta. Así que tengo muchas ganas de ver de qué es capaz este OnePlus 12. Y vamos a terminar con Google y su... A ver, lo podemos llamar despiste, pero entre tú y yo, esto está hecho a propósito, segurísimo. Luego lo han borrado, eso sí, pero bueno, vamos a ser bien pensantes. Se les escapó cositas de sus Pixel 8 series, del Pixel Watch de segunda generación. De hecho, ya conocemos al 100% de forma oficial. Ahora sí, tras publicar a propósito trailers en sus redes sociales de todos estos dispositivos. Pero en primer lugar, como que la gente se quedó un poco sorprendida, ¿no? Podemos confirmar el hecho de encontrar un sensor de temperatura en el Pixel 8 Pro, veremos para qué. La paleta de colores con uno que es algo así como crema, porcelana, blanco roto, me parece espectacular, muy bonito. Y bueno, un diseño que tampoco variará así demasiado. Para confirmar ciertas especificaciones y que nos den tremendo susto con los precios, de la que ya os hablé la semana pasada, habrá que esperar al 4 de octubre. Queda nada, 3 semanas para conocer estos dispositivos que espero que en alguno de los casos os pueda traer al canal. Y esto es todo por mi parte. Como veis, un vídeo bastante denso con noticias de muchísima importancia. Espero que os hayáis divertido. Más información en la descripción. Están los comentarios abiertos para que debatamos acerca de estas 6 noticias. Y nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao!